Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema es milagros, consecuencias, ¿y qué dice? No prioridades. Milagros, consecuencias, no prioridades. Y vamos a iniciar este estudio leyendo un libro muy antiguo que hoy puede cobrar vida en nosotros. Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová. ¿Quién está hablando? El Dios de los ejércitos. Y vea qué dice el Dios de los ejércitos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis, o sea, como consecuencia de andar por el camino de Dios, dice, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Ahora, la triste respuesta del pueblo. Mas dijeron, ¿qué? No andaremos. Dios hablando y diciendo, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por el camino correcto que deben de caminar. Y ustedes, como consecuencia de caminar en el camino correcto, en el camino que yo he trazado, ustedes lo que van a tener es un descanso que en ningún otro lado lo van a tener. Y es el descanso para el alma. No hay otra cosa más especial que tener uno un descanso del alma. ¿Cuántos tienen acá descanso del alma? Y si no, esta noche que lo visiten los demonios. Para que vengan a los pies de Jesús. Vea, pero ¿qué dijo el pueblo de Dios? Vea el ofrecimiento de Dios. Y ellos contestan, dijeron, no andaremos. Caprichosos, necios. Con razón dijo del Señor, duros de coco, duros de cerviz. Ese es el pueblo. Pero la iglesia del siglo XXI parece que con los actos no está andando como Dios quiere. Vea, la iglesia del siglo XXI, que hoy estamos nosotros viviendo, se debe de preguntar cómo inició la iglesia hace más de 2000 años. Y como esos principios fueron establecidos por el Señor, ahora el Señor lo que está haciendo es invitándonos, escuche, para que nosotros preguntemos como iglesia, cómo el Señor dejó cosas establecidas para que la iglesia camine en los caminos del Señor. Pero vea, hermanos, desde la resurrección de Cristo y la inauguración de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo en los que estaban, aquellos 120 que no estaban viendo el partido de hoy, estaban buscando la presencia de Dios. El Espíritu Santo vino y les dio el poder para ser testigos fieles de la resurrección de Jesucristo. Y ellos entonces entendieron que la iglesia tiene un enfoque muy claro. Ellos lo entendieron. La iglesia tenía un enfoque muy claro. Y escuche, y ese enfoque era visible en la misión
que como iglesia ellos estaban, realizando. Aunque me llama mucho la atención esto, aunque los milagros y las manifestaciones sobrenaturales estaban presentes en la iglesia, pero, escuche, no era el objetivo principal de la iglesia. Entonces, si usted ve, yo quiero que usted me cuente, si usted ha leído la Biblia, cuántas campañas de sanidad y divina, de milagros, hacían los apóstoles. Venga, porque hoy sí va a recibir su milagro. Si estudiamos la Biblia, no encontramos las campañas de sanidad divina. Sí encontramos campañas como la que se inauguró Pedro, de la predicación del Cristo resucitado, de la predicación que el Cristo es el que cambia vidas, de la predicación de Cristo que saca al hombre del lodo cenagoso y lo lleva al trono de la gracia del Padre. Esas eran las campañas. Y como consecuencia de esas campañas, entonces sucedían los milagros. Pero no era el objetivo principal de la iglesia hacer milagros, sino el objetivo primordial era proclamar al Cristo glorificado. Y como que a la iglesia del siglo XXI se nos ha olvidado eso. Nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer, los que hemos sido transformados por el poder de Dios, ¿sabe qué? Ser testigos de la resurrección de Cristo. Ser testigos de la muerte de Cristo. Ser testigos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que pagó el precio por el pecado del hombre. Escuche. ¿Y sabe qué? Después de proclamar a Cristo, ellos vivían con una santa devoción a Dios. Y aparte de eso, escuche, eran gente fiel. Fiel a Dios. Vea, número 1, ¿qué hacía la iglesia? Solo voy a estar en Hechos quizá. Número 1, había una búsqueda de Dios. Pero si usted me puede decir, pero si yo busco a Dios cuando tengo clavos. Pero si yo busco a Dios cuando estoy enfermo. Pero si yo ayuno cuando las finanzas me tienen hasta aquí. Cuando ya no aguanto los problemas. Entonces busco a Dios. Usted sabe que la iglesia no buscaba a Dios por cosas materiales. Vea, la búsqueda de Dios estaba marcada por una incesante sed de Dios. Ellos lo que anhelaban era la presencia de Dios en el corazón. Ellos lo que anhelaban era agradar a aquel que había muerto en la cruz. Ellos lo que querían era agradar y ser obedientes al mandato que dio aquel hombre que estaba colgado en la cruz, de ir por todo el mundo y predicar la prosperidad, no la salvación eterna del alma. Vea Hechos 1:14, antes de la venida del Espíritu Santo. Vea, dice, y perseveraban unánimes. Dice, ¿en qué? En oración y ruego, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea
el versículo 2:42. Y amarrados a la oración, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Y vuelve a cerrar ese versículo ¿con qué? Con las oraciones. ¿Sabe qué? Que la búsqueda de Dios no solamente era un hábito, sino que en ellos, escuche, se había vuelto la médula de sus vidas. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a los discípulos cuando Jesús les pidió que lo acompañaran en el momento más difícil, en el huerto del Getsemaní? Dice, los discípulos se quedaron dormidos. Y el Señor dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Vea, hermanos, la búsqueda de Dios por su presencia era lo que marcaba a esta iglesia. Según los historiadores, dice que cuando se convirtieron los primeros 3,000 y después 5,000, dice que los habitantes, dice el historiador Josef, los habitantes de Jerusalén y sus alrededores entraron en pánico. La iglesia causaba un temor santo, que los demás decían, ¿qué onda esto pues? Nunca lo hemos visto. Locos. Predicando a uno que lo colgaron como un criminal. Ya se les dijo, tal vez oyeron, no se muevan de Jerusalén sin antes recibir el poder del Espíritu Santo. Hoy a veces, y sabe qué dice, y perseveraban en la doctrina. Oración y doctrina van de la mano. Tal vez uno de sus predicadores favoritos lo ha escuchado usted, que dijo, yo no creo en la doctrina. ¿Qué habla la doctrina cristiana? ¿Acaso no es cristocéntrica? En las oraciones. Y vea, y ese fue el sentir de la iglesia. Desde Hechos 1. Y vea, y siguió ese sentir. Usted se imagina cuando nuestra hermanita, nuestro hermanito Ananías y doña Zafira o Zafari, dijo un hermano, mintieron al Espíritu Santo y chipluc se murieron, ¿verdad? Santo Dios, ¿qué está pasando? Ya no miento. Usted se imagina si eso pasara hoy. Hubiera un santo funeral hoy acá, ¿verdad? Uno dice, con razón, la demás gente había entrado en pánico. ¿Qué onda esto, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Pero vea, ese tiempo de búsqueda de Dios. Una búsqueda de Dios desinteresada. Cuando yo leí el versículo 14, dice, y dice, y oraban y rogaban. Y yo le quiero preguntar a usted que se imagine, ¿qué pedía la iglesia en ese tiempo? ¿Y qué rogaba? Pensemos. ¿Cuál era la oración de la iglesia en ese tiempo? ¿Y cuál era? Es que aparte es una oración, es comunión. Pero es que ruego es ya, si yo voy con Nayito. Nayito, écheme la mano, présteme 100 pesos. Esa es una comunión.
pero si Naito tiene bastante dinero. Y me dice, no, pero yo creo que él me puede ayudar. ¿Qué hago? Ay, Naito, por favor, compadézcase de mí, écheme la mano. Sí, por favor, Naito, ayúdeme. Mañana me van a quitar el cable. Ayúdeme. Yo creo que comunión y ruego es una cosa. Ahora, si comparamos la oración de ruego que hacía la iglesia con la oración de ruego de la iglesia 21, ¿qué pide la iglesia del siglo 21? ¿Qué ruega? ¿Sabe qué? Creo que la oración de ellos era: Señor, tú nos dijiste que teníamos que ser fieles testigos de la resurrección de Cristo. Y ahora aquí estamos esperando, porque Jesús, cuando habla, Él lo cumple. Y Él dijo: no se muevan de Jerusalén sin antes ser llenos del poder de Dios. Porque si salen sin el poder de Dios, el diablo los va a derrotar. El diablo los va a hacer pedazos. Pero cuando ustedes sean llenos del poder de Dios, no va a haber diablo que a ustedes los detenga. ¿Y ha detenido el diablo a la iglesia? No. Yo creo que ellos decían: Señor, ¿cuándo viene la promesa? Señor, queremos que venga, que se manifieste. Y dice: y de repente vino el Espíritu Santo y se inaugura la iglesia con un poder extraordinario. Yo creo que el ruego de ellos era: Señor, ya queremos. Yo creo que estaban quemando cloche. Queremos, Señor, salir a predicar, queremos. Tranquilos, les digo al Señor, tranquilos. Van a ser llenos del Espíritu Santo para que ustedes, nadie los detenga. Y escuche, y esa vino a hacer una gran transformación. Si no, lea usted Hechos 4. Con gran poder los discípulos daban testimonio de Jesucristo y les prohibieron: ya no hablen más de ese nombre. Y Pedro dijo: no podemos callar. Y nadie nos va a poder detener. Sin el Espíritu Santo lo hubieran podido hacer. No, ellos lo hicieron. Y si usted quiere más allí del poder del Espíritu Santo, de un hombre débil igual que nosotros, pero buscando a Dios, que esa es la diferencia, sin ningún otro interés. Esteban, mire, Esteban se echa una cátedra. Lea capítulo 7, vaya a su casa. Una cátedra cristológica desde Abraham y los lleva hasta Jesús. Y dice: y rechinaban los dientes. No podían soportar a ese hombre que estaba lleno del poder de Dios. Y lo apedrearon. Y aquel hombre medio muerto dijo: yo quiero ser igual a aquel que me cambió. Perdónalos. Quizás no saben lo que hacen. Pero viene Hechos 8. Mire, en Hechos 1:8 dice: sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como había aquel gran avivamiento, había sillas cómodas, había un sonido bonito, había parqueo, la iglesia no quería hacer la gran comisión. Entonces dijo el Señor: mis muchachitos necesitan una nalgada. Entonces, como no quieren Hechos 1:8, mejor voy a usar Hechos 8:1. Y Hechos 8:1 dice: y que vino en aquel día, dice, una gran persecución a la iglesia. Y todos fueron esparcidos por todas partes. Una vez, no recuerdo, nunca se me olvidan las palabras de Naito, que dijo: yo le estoy pidiendo a Dios que venga una persecución a Latinoamérica para que nos sacuda como iglesia y ver quién se queda en el colador.
Y vino una gran persecución. Pero como ellos buscaban a Dios no por las cosas, sino por una búsqueda incesante de la presencia de Dios en sus vidas, hacían oraciones sin interés. Entonces, y salieron, dice, y fueron por todos lados. ¿Y sabe qué? Y fueron, dice, predicando el evangelio. Y llegaron hasta a la ciudad más odiada de los judíos, los samaritanos. Y ahí en esa ciudad dice que hubo un gran avivamiento. Y muchos de los samaritanos se convirtieron a Jesús. Y digo, ¿y si viniera una persecución y usted saliera ahorita? ¿Qué pensara usted llevarse de su casa? Los que tienen su ropero de 3 cuerpos antiguos, tal vez ese que se quisieran llevar, ¿verdad? De 3 cuerpos. O su refri de 18,000 pesos, pues. O la estufa que tanto estima usted. Mi pregunta, que viniera una persona, ¿qué se llevar? Yo tengo una idea, tal vez usted no la tiene. Y yo lo que no dejara mis tarjetas de crédito. Porque pudiera gastar por todos lados. Y uno dice, ¿qué importa que después dónde me va a encontrar el banco? qué buena petición va. Pero vea, hermano, y usted imagínese salir con los brazos cruzados, ir con gran gozo. ¿Ah? ¿Sabe qué mensaje nos da eso? Es que ellos no tenían las cosas, el corazón en las cosas, sino tenían el corazón en que, aunque sea en la persecución, Él nos puede dar las cosas. Esa era la pequeña diferencia. Y vea, entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, la iglesia, y vea hasta Hechos capítulo 13. Uno ve que ese espíritu de búsqueda de Dios desinteresadamente no faltó en la iglesia. En Hechos 13, usted ve, la Nueva Versión Internacional dice que 13:2, ahí está la pantalla. Vea, mientras ayunaban. No sé si me escuchó. Ayunaban. Bueno. Ayunaban y participaban, dice, en el culto al Señor. ¿Cómo sería ese culto? De ayuno, de búsqueda desinteresada. ¿Cómo recibiría el Señor esos corazones? Qué ofrenda agradable a Dios. Subía mejor que el olor de los sacrificios que en el Antiguo Testamento le agradaban a Dios. Dice, y entonces el Espíritu Santo dijo, tendrás el carro que has soñado. Tendrás la casa que siempre has anhelado. Tendrás el triple de sueldo de lo que tienes. Y dijo el Espíritu Santo, lo que estabas deseando ya vienes. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme ahora a Bernabé y a Pablo para el trabajo que los he llamado. ¿Cuál era el chance de la iglesia cuando nació? Presentar a Cristo y Cristo crucificado. Y ahora dijeron, es que aquí tenemos que ser obedientes. Y vamos a buscar la guianza de Dios. Vea, no a cualquier chiflado le hablaron para que vos te vas de misionero. ¿Y cuánto me va a pagar? Preguntaría Pablo de sueldo. Preguntaría Bernabé.
de sueldo. ¿Y qué hizo Bernabé y Pablo? Sencillamente obedecer la voz del Espíritu Santo. Algunos pastores que me escuchan, tal vez ustedes no los ha llamado el Señor al ministerio y están porque les gusta. Lo peor es estar uno en el lugar donde Dios no lo ha puesto. Yo sería un fracasado si yo estuviera aquí por deseo y por comodidad y por, ¿qué le dijera yo?, fama de ser pastor. Sería lo más triste de mi vida. Pero como el Espíritu Santo dijo, ¿en qué? En un tiempo de búsqueda de Dios, en un tiempo de ayuno, en un tiempo de culto al Señor. Es que el Espíritu Santo dijo, este mensaje tiene que correr. Y correr, y correr, y correr. Uno dice, ¿para qué? Para que Cristo Jesús pueda seguir naciendo en los corazones de aquellos que lo necesitan. Vea, 2, aunque ya lo dije, pero había una adoración extrema. Adoración y alabanza. Además de orar, la iglesia, escuche, mantenía un espíritu de adoración. Escuche, pero se me olvidó decir que predicaban la doctrina. Hoy estábamos oyendo a un pastor y lo hemos visto. Está la santa patada de la unción. Un pastor pasa, dice, y les da una patada y ahí van revolcándose. Está la unción de harina. Estos altares que se supone que son para predicar a Cristo crucificado, se han usado para payasadas. Y Dios a mí no me llamó para payaso porque no ganaría ni para un tiempo de comida. Porque hay payasos mejor que yo. Vea, predicaban la doctrina. ¿Qué doctrina está escuchando usted? Pero dice que mantenían un espíritu de adoración. Vea, además de orar, mantenían ese espíritu de continua adoración. Hechos 2, 46, 47. Y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando la gente del mundo veía esa transformación en estos cristianos, si los primeros discípulos dijeron, estos si no son letrados, pues Pedro, un hombre que hablaba peor que yo, era machetero, pues ese, ¿cómo es posible? Es que el Espíritu Santo lo transformó. Y transformó no solo a él, sino a la iglesia. Y la iglesia continuó dando testimonio de Jesús, pero dice, y alabando a Dios. ¿Me perdonan si yo puedo, si paso a traer algunos hoy? Sí. Bueno. ¿Cómo es posible que usted en un trabajo sea puntual para llegar? Y es puntual, ¿por qué? Porque sabe que si sigue así, lo van a ascender. Pero digo, me da tristeza. Yo he llorado. Escucha, he llorado cuando veo hermanos que el culto es a las 11 y entran casi ya cuando voy a empezar a predicar.
Entonces, solo quiero decirle, veamos, preguntemos por los caminos. ¿Usted cree que esa iglesia llegaba tarde al culto? No, había una efervescencia de decir, yo me quiero reunir con los santos, porque dice, unánimes buscaban a Dios. Y decían, hoy voy a preparar mi corazón porque he adorado a Dios. Y ya no veo las horas de ir al culto, porque ahí con todos los santos, con todos los redimidos, vamos a levantar un altar de adoración a Jesús que pagó el precio por nosotros. Qué triste es. Y qué triste es que muchos papás, escuche, les dan ese mal ejemplo a sus hijos, que ya empezó la mitad de la clase cuando los llevan a clases. Iglesia, reaccionemos. Iglesia, reaccionemos. Tomemos las cosas en serio. Pero ¿por qué el trabajo sí lo tomamos en serio? Yo digo, ¿qué dijo Jeremías? Así dijo Jehová: paraos en los caminos, pueblo mío, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Iglesia del siglo XXI, preguntémonos por los caminos en que empezó a transitar la iglesia primitiva hace más de 2000 años. ¿Quiere usted un modelo de iglesia? Ahí está. Ahí está. Vea, la oración y la adoración era una expresión de su amor a Dios. Eso es la alabanza y la adoración. Venir nosotros a prepararnos y a adorar. Perdón si paso a traer a algunos, yo sé que algunos salen tarde de su trabajo, perdón. Pero que el que le cae el guante que se lo plante, ¿verdad? Entonces, así. Y si usted dice, por mí lo dijo, pues ¿por quién más? Por usted, ¿verdad? Entonces, ya sabe que así soy, ¿verdad? Entonces, sí, porque yo acabo de estar en un seminario de pastores y dan ganas de pasarse uno a reconciliar. Porque otra vez, bendito sea Dios que todavía hay hombres que andan por el buen camino. Y están invitándonos a que no olvidemos los principios establecidos por la palabra. Vea, dice una devoción a Dios. Vea, yo creo que anoté ahí. Ah, sí. Me encanta esto. No era una herramienta la oración y la búsqueda de Dios para obtener milagros o beneficios personales. No buscaban al Señor como un banco para satisfacer sus necesidades. Si usted lee las 4 oraciones, yo digo 3, pero son 4 oraciones que Pablo hace, las famosas oraciones apostólicas. Una está en Colosenses 1, Efesios 1 y el capítulo 3 también, no recuerdo los versículos, y Efesios capítulo 1. 4 oraciones que hace Pablo. Vaya, léalas y vea la oración que hace el gran apóstol Pablo, de pedirle los diezmos a todas las iglesias que les daba cobertura. ¿Sabe qué hacía Pablo? Dice que oraba para que los hermanos andaran en la voluntad de Dios. Lo estoy parafraseando. Y que fueran llenos del conocimiento de Dios. Y escuche, y la iglesia, digo yo, no habría enfermos. Sí. No habría necesidad, no habría pobres. Sí. Fíjese que ni una vez Pablo menciona y pide por las necesidades físicas de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque entre más busco yo a Dios y lo conozco, entonces Dios ve mi corazón y como consecuencia de mi búsqueda desinteresada de Dios, entonces Dios agarra, escuche, sus cántaros de bendición y los derrama sobre sus hijos. Por eso la Biblia dice, deleítate en el Señor
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso dice la Biblia. Busquemos a Dios sin ningún interés. Bueno, que el interés primordial sea el de la iglesia. Presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Vea, ¿qué buscaban estos predicadores? Pablo, Bernabé, Silas. Buscaban fama. ¿Cuántos likes le daban? Les pasaba YouTube una buena cantidad de plata. Por todo eso buscaban. Ser populares, tener fama, tener riqueza. ¿Qué buscaban? Lo único que buscaban era, dijo Pablo, yo no tengo en quién más gloriarme, sino solamente en la cruz de Jesucristo. Eso de, vea usted, harían cola los hermanos para besarle la mano al apóstol Pedro. Se pondrían algunos de alfombra para que pasara el santo ungido Pablo. Eso buscaban. Solo buscaban agradar a aquel que los amó. Yo decía, yo gloriarme de ser pastor. ¿Sabe qué? Yo creo en la santa soberanía de Dios. Que Dios me puede agarrar del pelo, de aquí del púlpito, y agarrarme e irme a meter al bote de basura donde Él me sacó. Porque Él puede hacer lo que Él quiere y lo que le place. Si no, vaya usted, pregúntele usted al rey Nabucodonosor. Aquel hombre que no había otro tan vanidoso, prepotente. Y el Dios de los cielos le dijo, mira, te cambiaré de palacio. Te sacaré de este palacio y serás una bestia. Y comerás hierba del campo. Y te crecerán las uñas. Ya no te harán manicure. Hasta que reconozcas al Dios de los cielos. Y lo reconoció. Y él dijo, yo ordeno hoy que todos le rindan culto al Dios de Daniel. Wow. ¿Qué pompa buscaba Daniel? Pagando el precio por agradar a su padre. Y nosotros eso nos toca hoy. Así que, si usted cree que se me suben los humos, ore para que Dios trate conmigo. Yo le dije, Señor, yo prefiero morirme antes de deshonrarte, Señor. Quiero siempre decir, yo lo único que me puedo gloriar es en la cruz de Cristo. En aquel que murió y me dio una vida nueva. Y ahí no tengo ningún mérito. Solo soy un sencillo. Hablaba con Naito hoy. Tal vez la comparación que hago es que, perdone mi léxico, perdónelo. ¿Usted recuerda a quién usó el Señor para hablarle a Balaam? ¿Ah? ¿Ah? A una burra. O burro, fue burro o burra. Entonces yo digo, entonces yo estoy a la par de un burro, ¿va? Porque el burro fue instrumento para dar una palabra del cielo. Y yo, un vaso de barro para dar una palabra del cielo, punto. No, ¿alguien está aquí? No, ¿usted todavía está aquí hoy? Bueno, dele gloria a Dios.
Ya se me fue el tiempo, creo yo, ¿verdad? ¿Pero me aguanta todavía? Ah, bueno. Vea, había algo tan interesante siempre. Y vea, no pierda la línea. La proclamación de Jesús como una prioridad principal. Escuche las redes sociales si esa es la prioridad de los predicadores hoy. No quiero juzgar, pero me gusta escuchar. Pero vea, desde el inicio siempre fue el enfoque, vea, anunciar a Jesús. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y vea, versículo 43, 4:43 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿De qué? ¿De sanidad y milagros primero? No, eso venía como consecuencia de la predicación. Y no crea que yo no crea que yo no creo en los milagros. Yo creo, yo soy un milagro de Dios. Los más cercanos a mí saben, yo soy un milagro de Dios. Pero no estoy buscando los milagros. Alguien me dijo, una reunión de pastores me dijeron, pastor, ¿por qué no se reúne con nosotros y nos dice qué hace usted para hacer las mejoras en la iglesia? Pues no tengo una fórmula. No tengo una fórmula. Porque mi único interés no es la lana. Mi único interés es buscar a Dios y proclamar a Jesús. Y como consecuencia de eso, Dios se encarga de las finanzas de la iglesia, bendice a nuestros hermanos para que yo tengo una iglesia dadivosa y el Señor los bendice. Y he oído testimonios que yo me quedo así, va. Y digo yo, y también, ¿sabe qué? Yo no me preocupo por mis cosas. ¿Para qué? Lo único que voy a llenarme es de estrés. Y si muriera de hambre, gloria a Dios. Usted se imagina morir uno en ayuno. ¡Wow! Fabuloso, ¿no? Él se encarga, punto. Vea, entonces sigue diciendo, y con gran poder los apóstoles dan testimonio. Otra vez dice, ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo. Y ahora dice, y como consecuencia de eso, abundante gracia era sobre todos. Cuando se predica Cristo crucificado, escuche, la gracia de Dios viene, escuche, como toneladas para la iglesia. Y me estoy refiriendo a todo. A todo, a todo. El enfoque entonces de ellos no era tener seguidores, no era tener fama, no era tener riqueza, sino proclamar el mensaje de salvación. Testificaban, escuche, en medio de la gran persecución. En medio de la gran persecución mantuvieron la visión. Y hoy muchos misioneros en el Medio Oriente están muriendo por dar testimonio de Jesucristo. Y vea, y no les importa. ¿Por qué? Porque no buscan lo material. Tenemos una misionera en la India que ella pudiera tener el último carro acá, la casa, un apartamento en Guatemala, y está viviendo en la India y predicando la palabra allá, porque su pasión es Jesús, punto. ¿Y sabe qué? Yo le dije, ¿y cómo te vas a sostener? Como Él me llamó, que vea el que hace conmigo. Hasta que les rogué que me pasara su presupuesto. Al fin me lo pasó. Y con las ofrendas suyas también la estamos sosteniendo. Entonces, pero no hay interés. El único interés es predicar a Jesucristo. Los milagros sí eran frecuentes, ¿sabe? Pero solo servían para confirmar el Evangelio.
No era la búsqueda de beneficio personal, ni para promoverse. Hermanos, yo tengo el don de sanidad. Dependiendo de la enfermedad, así es la ofrenda. Ellos dijeron, de gracia recibimos. A mí me caen mal los predicadores que ponen requisitos para ir a predicar la palabra. Me cae mal. Entonces, si no me pagan, no puedo proclamar a Cristo crucificado. Da pena, ¿verdad? Vea, perseveraban en la enseñanza, dice, y en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Vea, y la misión principal, Romanos capítulo 1. Vea, sigue, dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es el poder de Dios. Dice, ¿para qué? Otra vez, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y vea, seguía la proclamación de Jesús, era la misión principal. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos, dijo Pablo, a nosotros mismos. O sea, no nos promovemos nosotros como siervos de Dios. Lo que sí hacemos es predicar a Jesucristo como el Señor y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ese era el mensaje. Entonces era un enfoque en la vida eterna y no temporal, en la provisión espiritual primero y no solo material. Pero vea, cuando buscamos a Dios de la forma correcta, entonces como consecuencia de eso usted va a ver milagros. Va a haber milagros financieros, va a haber milagros en su salud. Pero si usted solamente cree que el cielo es un banco donde hay de todo y que solo hay que tocar la puerta y que Dios va a venir y algunos dicen, ¿y por qué Dios no me contesta? Busquemos a Dios sin interés y ahí me va a venir a contar los resultados. Porque dice Pablo, vea, dice, mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que a ustedes les falta. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es un Dios bueno, lleno de amor y misericordia. Pero busquémoslo de la forma correcta. 5 cosas que quiero que usted tome en cuenta en esta conclusión. Ahí las anoté. 1, solo se las leo. Hay que tener a buscar a Dios con una devoción genuina. 2, proclamar a Jesucristo. Eso hacía la iglesia. Y discipular a los creyentes. 3, consideraban los milagros como una confirmación del evangelio, no como el objetivo principal. Y 4, vivir con una perspectiva eterna, priorizando lo espiritual sobre lo material. Si usted le puede tomar una foto y esto le queda, le agradecería. Quiero pedirle, por favor, que le ponga atención. Y yo quiero que usted le ponga atención a este pequeño video. Les presento a la oveja Barak. Esta oveja es una oveja que estuvo 5 años perdida, pero cuando fue encontrada tenía 35 kilos de lana acumulados sobre ella. El futuro de Barak era el de una muerte segura. Afortunadamente fue rescatada a tiempo y nunca volverá a tener que soportar tanto peso sobre su lomo. ¿Cuántos saben que así estábamos nosotros cuando llegamos al Señor? Estábamos perdidos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios siempre envía a alguien para encontrarme. ¿Cómo fue tu historia? ¿A quién envió Dios para encontrarme? ¿Cuántas personas hay allá afuera perdidas? ¿Cuánto peso teníamos nosotros del pecado? La ovejita tenía 75 libras, un poquito más y se moría. La encontraron y le quitaron el peso.
para que viviera. Y en nosotros Jesús hizo lo mismo. Toneladas de peso, de pecado que ya no aguantábamos. Y vino Jesús y nos rescató. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.